el Poder Ejecutivo Nacional para incorporar a la lista de grupos terroristas a Hamás, ¿no? Que recordemos que hoy está en guerra con Israel desde el barbárico ataque del 7 de octubre, en el que mataron a 1.200 personas y se llevaron 250 rehenes. Yo creo que nos vamos a dar un lujo, María, un lujo. Vamos a hablar con quien es un brasileño, él se llama Fernando Lottenberg, es el primer comisionado de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Este cargo, vos sabés, María, que existe en la Unión Europea y en países como Canadá, Estados Unidos y Australia, y tiene como objetivo principal el de aunar esfuerzos en las Américas para enfrentar el flagelo de la discriminación y el odio. Y a Fernando Lottenberg lo tenemos justamente, este comisionado de la OEA, en línea. Fernando, un gusto muy grande. Eduardo Feynman lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Eduardo. Un gusto estar con vosotros en una fecha tan importante. Bueno, me gustaría su primera visión después de 30 años de este atentado. Como has dicho, la cosa de la impunidad es el más fuerte, y nosotros vimos que el antisemitismo está mucho más cerca de que imaginábamos, que no es algo que pasa en Europa o en Oriente Medio, pero está acá en el vecindario, en Argentina, en Buenos Aires. Y esta ola que tenemos nuevamente después del 7 de octubre refuerza la necesidad de que podemos combatir el antisemitismo con todas las armas que tengamos. Esto significa educación, legislación y principalmente justicia. ¿Por qué cree usted que el combate al antisemitismo es tan importante para judíos y para no judíos? Porque es algo así, es un crimen que se perpetra contra los judíos, pero que tiene como ambición algo mucho mayor, que es la democracia, los derechos humanos. Cuando uno hace un atentado como hicieron en Amia, es algo que busca desestabilizar un país, un subcontinente que estaba empezando a volver a la democracia. Y vimos en Alemania dónde puede llevar este tipo de cosas. Así que si uno tiene una idea de que hay algún grupo que es más poderoso que los otros, una especie de teoría de la conspiración, es la democracia que está en cuestión. Tengo entendido que usted va a dar un discurso en el Congreso Nacional el 18 de julio. Sí, es verdad. Yo y otros comisionados vamos a hacer un testimonio para relatar lo que hemos hecho y que estamos viendo en el mundo, especialmente después del 7 de octubre, cuando vivimos un verdadero tsunami de antisemitismo en muchos países y regiones. Sí. ¿Y cuál cree, qué es lo que ustedes creen que se está viviendo desde esa fecha? Estamos viendo en los campuses universitarios en Estados Unidos con algo diciendo globalice la intifada, judíos vuelvan a Polonia, sionistas no merecen vivir. Es algo que no tiene nada que ver con la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto en Oriente Medio, pero algo que tiene que ver con discriminación a los judíos. Cuando unos no protestan en frente a la embajada de Israel porque no está de acuerdo con qué pasa ahí, pero sí en frente a sinagogas, en frente a instituciones judías. ¿Y qué tienen los judíos de fuera de Israel a ver con las decisiones del gobierno de ahí? Nada. Esto no pasa con otras comunidades, así que hay que estar muy atento, porque esto, lo que parece como algo que puede ser una crítica legítima, muchas veces se convierte en una discriminación abierta. Sí, lo que pasó el 7 de octubre del año pasado es, digamos, después del Holocausto, la peor matanza de judíos en un mismo día, ¿no? Sí, es verdad. El peor había sido de la AMIA y ahora es el 7 de octubre. Es algo tremendo y esperábase una ola de solidaridad por las víctimas, por los asesinados, por los secuestrados, por las mujeres violadas, pero no, al contrario, fue algo que empezó en contra de Israel y en contra de los judíos en todo el mundo. Es algo que todavía tenemos que estudiar las razones de tanto odio. Sí. ¿Usted cree que el antisemitismo ha crecido mucho después del 7 de octubre? Sí, no es una materia de creencia, Eduardo, son los datos. Es una realidad. En Brasil, claro.
Sí, en Brasil hay un incremento de 1000%, en Canadá de 400%, mil. En Canadá de 400%, en Francia el grupo más, a pesar que los judíos son 0,6 de la población por ciento, el principal grupo que es un blanco de ataques son los judíos, así que está por todo el mundo occidental por lo menos. Sí, en España, por ejemplo, tuvimos la declaración de la vicepresidente de España, ¿no? Diciendo que Palestina tiene que ser desde el río hasta el mar, ¿no? Del río al mar. Sí, esta es una barbaridad. incitación al genocidio, ¿no? De limpieza étnica. Sí. Como si hay gente que vive ahí, hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes, cristianos y musulmanes que están ahí. ¿Qué quiere decir Palestina libre? Así que creo que los dirigentes políticos también tienen que tener un poco de cuidado con las expresiones que utilizan, porque va al delà de la crítica política legítima y pasa a ser una negación existencial. Sí. Fernando, ¿cree usted que el mundo occidental está en peligro? No diría en peligro, pero hay señales muy negativos y creo que todos tenemos que estar muy atentos, porque lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Esto ya lo sabemos, claro, está muy claro. Y así que hay que estar atentos a las señales de combatir firmemente con los instrumentos que tenemos, como he dicho, de educación y de legislación. Sí. Hablando de educación, tengo entendido que en su agenda usted se va a reunir con directivos y maestros de escuelas para hablar sobre... Sí, es verdad. Cuénteme sobre eso. Sí, hoy tengo una charla para directores y maestros y vamos a contar un poco de los orígenes del antisemitismo en nuestra región. ¿Te acordás que somos un subcontinente que fue desarrollado bajo las órdenes de la Contrarreforma, después del antisemitismo de los nazis que estaban escapados para Sudamérica, después hay el fundamentalismo islámico, que tuvimos el caso de AMIA y de la Embajada de Israel, y hoy día un fenómeno reciente que es el identitarismo extremado, que separa a la gente al revés de incluir y ve a los judíos que eran la subraza en Alemania nazi ahora como super blancos, como privilegiados, así que como que no teniendo derecho a la protección que otras minorías tienen. Así que vamos a ver cómo instrumentos educacionales se puede activar para la juventud, para que crezca en un ambiente más respetuoso y tolerante. Fernando, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido. Gracias por su deferencia, ¿eh? Gracias a ustedes, los oyentes de la Radio Mía. Un abrazo muy grande. Fernando Lottenberg es comisionado de la OEA para el monitoreo y combate del antisemitismo.